Bueno, pues vamos a comenzar la jornada de hoy y ante todo buenas tardes a todos. Primero daros las gracias a todos los asistentes por estar con nosotros una vez más en esta jornada. Y bueno, y lo que pretendemos en esta jornada de hoy es presentar el proyecto Lisagro, que se denomina Bioeconomía Circular de los restos de cultivo para su reutilización en agricultura, donde a lo largo de los meses que lleva a cabo este proyecto vamos a intentar desarrollar y demostrar un proceso integrado de la transformación de los lixiviados procedentes de compostaje de restos vegetales en un producto biofertilizante que se pueda utilizar en la agricultura. Esta jornada está englobada dentro de la actividad de difusión del proyecto y es un grupo operativo que está subvencionado con fondos europeos agrícolas de desarrollo rural, FEDER y de la Junta de Andalucía. Durante el proceso de compostaje se generan por percolación los lixiviados. Estos lixiviados de restos vegetales son líquidos que drenan como producto de descomposición aerobia de la fracción orgánica de estos restos vegetales, junto con el agua aportada y contienen compuestos orgánicos e inorgánicos. La fracción mineral de los lixiviados puede ser un fertilizante para plantas porque contienen elementos nutritivos, sobre todo de la parte de nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros elementos. Todos estos compuestos son útiles como nutrientes en la producción de los cultivos, lo que nos permite reducir el consumo de fertilizantes químicos, mejorando la sostenibilidad de los sistemas agrarios y lo que conlleva a una menor contaminación ambiental. Sin embargo, pues, estos lixiviados suelen contener determinadas materias activas procedentes de los restos vegetales, generalmente de plaguicidas, más bien fungicidas, que pues son complicados de biodegradar y siempre permanecen trazas en estos líquidos. Para llevar a cabo estas acciones es necesario definir las tecnologías o combinación de tecnologías a nivel demostrativo que sea eficiente y económicamente viable para la obtención de los fertilizantes procedentes de los sitios. Para esta jornada, pues contamos con los componentes del proyecto operativo, que son María José López, de la Universidad de Almería, Juan Bartolomé Escobar, de la empresa medioambiental Las Chozas, y Rosa García, de Coespal, y yo, que soy Alicia González, de la Estación Experimental Las Palmerillas. Y yo soy la primera que voy a exponer, entonces yo voy a compartir la presentación, voy a presentar el proyecto, voy a presentar un poco por qué la iniciativa de este proyecto y luego daremos paso realmente al resto de compañeros que son los que estamos trabajando en cada uno de los paquetes del proyecto. Entonces vamos a compartir. Creo que la estáis viendo. Bueno, pues como he dicho en la presentación, el proyecto se llama Bioeconomía Circular de los restos cultivos para su reutilización en agricultura. Lo hemos denominado por el acrónimo de Lisagro. Es un grupo operativo dentro de los fondos que se destina para los grupos operativos, en este caso autonómicos. Para entender un poco el significado de este tipo de proyectos, hay que entender también un poco la agricultura que se realiza en esta zona de Almería. Es donde mayor concentración de invernaderos están localizados en la provincia de Almería, Granada y Málaga, que son unas 37.897 hectáreas, son datos del 2023, donde Almería supone una gran mayoría de sus invernaderos, con más de 33.000 hectáreas. Hay otra zona, también la zona de Huelva, dedicada a los frutos rojos, que también es una parte importante de invernaderos. Esta superficie en Almería ha ido creciendo a lo largo de los años. Aquí en esta gráfica lo que podemos ver es la evolución desde el 2001 hasta el 2023, cómo ha ido aumentando siempre la superficie invernada hasta llegar a esos 33.800 hectáreas, más de 33.800 hectáreas. Algo muy paradójico es que en la provincia de Almería hay diferentes zonas de producción donde se localizan estos invernaderos. En este gráfico hemos querido mostrar cómo en porcentaje la distribución de la superficie en función de las zonas productivas. Evidentemente hay una zona que destaca, que es la zona del Ejido, que tiene casi un 40% de la superficie del invernadero están localizados en esta zona. La siguiente zona con importancia es lo que nosotros le llamamos la zona de Níjar. Si dividimos esta superficie por los cultivos que generalmente se producen en los invernaderos, en esta distribución podemos encontrar que el cultivo que mayor se produce, por lo tanto, es el que vamos a tener también una gran cantidad de restos vegetales, es el pimiento. En segundo lugar, encontraríamos la sandía digamos, con superficie dedicada
a este cultivo. El tercer cultivo sería calabacín y calabaza, están contempladas las dos. Y el cuarto lugar es el tomate, que durante muchos años anteriores siempre ha sido el segundo cultivo y en algunas veces ha sido el primer cultivo en la provincia de Invernadero. Aquí lo que quiero mostraros es un poco la distribución por las dos zonas más importantes de producción en invernadero, que es lo que se llama el campo de Alías o la zona de Ejido y la zona de Níjar, incluyendo también la parte de Almería. Como podemos ver, el tipo de cultivo que se hacen en una y otra es algo diferente. Por ejemplo, en la zona de Alías, como podéis ver, la mayor cantidad, la mayor superficie corresponde al pimiento, mientras que en la zona de Níjar el cultivo con un 40%, más de un 40% es el tomate. Por lo tanto, según las zonas y debido sobre todo a las condiciones de producción, hay unos cultivos más que en otros. Sí destaca como segundo cultivo en la zona de Níjar la sandía, que está incrementándose año a año. En Almería, como hemos visto, pues al haber una gran producción de invernadero, pues también hay una gran producción de restos vegetales. Y es una zona muy, a nivel de productivo, representa a nivel de Andalucía el 85% de la producción de fruta y hortalizas. A nivel de España es el 60%. Por eso esta zona es de importancia en este tipo de producciones. Esto supone pues, que a nivel de producción tenemos casi 4 millones de toneladas de hortalizas y frutas en toneladas y esto genera pues, un valor económico más de 3.000 millones de euros. Claro, los restos vegetales que nos hemos encontrado en función de la superficie de cultivo, pues muy variada y también muy variada en la época en las que nos vamos a encontrar. Aquí mostramos un poco a nivel de Andalucía cómo Almería es una de las provincias con mayor producción de restos vegetales. Lo que estamos elaborando es un poco estimar la generación de estos restos vegetales en función de estas superficies que hemos visto. Aquí, en función de los datos que tenemos nosotros de años de hacer estudios en diferentes cultivos, podemos estimar en función de la superficie y el cultivo la generación de restos vegetales en fresco que nos podríamos encontrar. Bueno, destaca sobre todo el cultivo de pimiento, claro, y el cultivo de tomate, que son los que más restos vegetales son los que generan. Y también si lo dividimos a lo largo del año, nos encontramos que la mitad de la producción la vamos a encontrar en ciclo único, por lo tanto nos vamos a encontrar que a partir de los meses de marzo a abril empezaríamos a tener, bueno, gran cantidad de restos vegetales. Si incluimos ya la parte de los cultivos de otoño, que empiezan digamos, a levantarse a partir de enero, entraríamos casi en la primera parte del año la mayor cantidad de restos vegetales. Llegamos a producir prácticamente 2 millones casi, no llega a 2, eso es una estimación, de 2 millones de kilos de restos vegetales, de toneladas de restos vegetales, perdón. El manejo de estos restos vegetales pues, presenta una serie de complicaciones. En principio es la heterogeneidad, debido a a diferentes tipos de cultivos. También a los materiales que en ellos se incluyen para los procesos culturales de la producción, como puede ser los hilos de polietileno, los clips, etc. También porque las fincas están en diferentes zonas, por lo tanto hay una dispersión de estos residuos, lo cual dificulta el transporte y el almacenamiento. La estacionalidad, es decir, la generación de estos restos vegetales va en condiciones del ciclo de cultivo que se está utilizando. Por eso, en sentido de si es un ciclo único, un ciclo de otoño, un ciclo de primavera, pues se va a tener una época de producción, que generalmente, pues si es un ciclo de otoño, pues de enero a marzo habrá una mayor producción de estos restos vegetales, y si es un ciclo único o un ciclo de primavera, estaríamos hablando de mayo y junio. Por eso el compostaje pues, genera digamos, unas ventajas de la modo de gestionar estos restos vegetales, sobre todo porque estamos en una zona de cultivo donde la materia orgánica que tiene estos suelos es bastante pobre, lo cual nos permitiría incorporarlo al suelo para mejorar estas condiciones, aparte de mejorar las condiciones químicas y biológicas. Podemos aprovechar estos restos vegetales. También nos permite sustituir mediante un abono orgánico un abono mineral.
y entonces pues todo eso nos va a permitir a mejorar sobre todo los sistemas productivos. ¿Qué son los lixiviados? Pues bueno, los lixiviados son los líquidos que drenan como producto de composición aerobia de la fracción orgánica de los restos vegetales, junto con el agua aportada o incluso el agua de lluvia. Contiene tanto compuestos orgánicos como inorgánicos. Dentro de esta la fracción, digamos, inorgánico, encontramos una fuente importante de nitrógeno y fósforo y potasio, sobre todo nitrógeno y potasio. ¿De qué depende la generación de estos lixiviados? Pues bueno, depende del tipo de material que se está compostando, si son hojas, tallos, frutos, del agua que se aporta y de las precipitaciones. De esa manera, pues bueno, la generación de este contenido va a variar según el tipo de resto vegetal y condiciones en las que se está operando. Aquí lo que os muestro es un análisis medio, es variable según la época, puede variar las concentraciones de nutrientes, pero sí lo que sí se aprecia, sobre todo son contenidos en nitratos, sobre todo en amonio, algo de nitrato y sobre todo también potasio y sulfato, aparte de una DQO y una DDO, pues superior a los 20.000 y 4.000 respectivamente. Pues este grupo operativo lo conformamos pues, CUESPAL, Servicio Medioambiental en la Choza, la Universidad de Almería y la Fundación Grupo Cajamar. Y el objetivo que pretendemos es desarrollar y demostrar un proceso integrado de transformación del lixiviado procedente de compostaje de residuos vegetales en un producto biofertilizante de uso en la agricultura. A mí la palabra residuo el tenía que haber quitado aquí porque no me gusta, porque en realidad no es un residuo, es un producto, un subproducto o una materia prima que vamos a utilizar. Aquí lo que vamos a mostrar es el plan de trabajo, que es lo que vamos a realizar de modo general en el proyecto. Partimos de un compost y unos lixiviados. Estos lixiviados pues, tienen una composición orgánica e inorgánica, pero también tiene una serie digamos, de materia activa de determinados fungicidas o pesticidas en su composición. Se van a analizar, sobre todo su composición y cantidad, pero también se van a analizar los microorganismos, tanto de la parte del compost como de la parte sólida y líquida, para ver cómo podemos seleccionar aquellos microorganismos que son más beneficiosos para intentar degradar todavía más estos restos vegetales. Esto más adelante María José López nos hablará más detenidamente de las acciones que se están realizando, pero la idea es identificar qué microorganismos pueden, digamos, degradar estas materias activas, seleccionarlos para intentar cultivarlos y poderlo aplicar al propio compostaje a través de los lixiviados. De esa manera obtendríamos un compost mejorado y unos lixiviados mejorados que utilizaríamos en la producción de cultivos y que estos restos de cultivos volverían a formar parte de un proceso de compostaje. De tal manera que cerraríamos el ciclo y haríamos lo que es una economía circular de los restos vegetales. Se han dividido como en 4 partes o en 4 bloques o tareas de trabajo. Luego está la parte de difusión y otras de coordinación y todo, pero las principales son pues, unos trabajos preliminares que estamos realizando sobre un estudio sobre los sistemas de compostaje, analizar estos lixiviados tanto química, orgánicamente como biológicamente, caracterizarlos, hacerle un tratamiento para poderlos reutilizar, también, digamos, multiplicarlos y hacer una evaluación en campo en diferentes cultivos. En los trabajos preliminares lo que estamos haciendo es analizar la situación de partida, cuál es la situación, cuál es la generación de estos vegetales en esta zona, cómo podemos mejorarla dentro y establecer unos protocolos de trabajo para la siguiente acción. En la tarea 2 lo que estamos realizando es la estrategia de mejorar el proceso de compostaje. Para ello se está analizando microbiológicamente y también químicamente para caracterizar los lixiviados en diferentes condiciones, tanto para sus propiedades agronómicas como para también intentar mejorar la calidad de este lixiviado. Y luego, una vez identificado el microorganismo, intentar multiplicarlo para la producción y aplicación. También se tienen que realizar
pruebas a nivel piloto, tanto de la inoculación como del desarrollo de los microorganismos, del tratamiento de estos lixiviados, aplicando otras técnicas para favorecer los microorganismos que hemos implantado y favorecer, digamos, la degradación de estas materias primas. Y por último, también se analizará, una vez obtenido estos nuevos lixiviados, se analizará y se verá su aplicación en la planta de producción a nivel comercial. Por último, la última parte del bloque estaría contemplado en la utilización de estos lixiviados, identificar qué dosis son las que se debe aplicar, la frecuencia, también la reducción de fertilizantes que vamos a poder obtener, qué tipo de cultivo y sobre todo si prevalecen alguna, digamos, en el cultivo, en fruto y en hoja, algunas materias activas que son, digamos, que no quisiéramos que aparecieran. Pero la idea es que tengamos cultivos perfectamente limpios y sanos. Y nada, bueno, esta es brevemente de lo que consiste el proyecto y de lo que ya hemos empezado a realizar y estamos la mitad no, estamos en un principio del proyecto y ahora voy a dejar pasar a mis compañeros que son los que van a seguir hablando sobre las diferentes partes del proyecto. Y para la segunda que va a participar es María José López, la voy a presentar. María José es licenciada en farmacia y doctora por la Universidad de Granada. En la actualidad es profesora de la Universidad de Almería. Ha impartido docencia relacionada con la microbiología en ingeniería agrícola, ciencias ambientales y biotecnología. Tiene una gran actividad investigadora enmarcada en el grupo de Bio 175 y ha estado centrada en estudios de microorganismos que tiene aplicación en el reciclaje, aprovechamiento de residuos y la descontaminación de distintos tipos de ambientes en la agricultura. Y muchos de estos microorganismos pues, proceden del compost. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas, capítulos de libros, patentes, proyectos, bueno, una dilatada carrera en investigación muy importante. Y nada, María José, cuando quieras puedes compartir la presentación. De acuerdo. Muchísimas gracias, Alicia, y buenas tardes a todos. Vamos a ver si soy capaz de compartir en condiciones. ¿Se ve ya la presentación? Sí, sí, sí. Vale. Pues como bien ha comentado Alicia y en su estupenda introducción, nosotros formamos parte de este grupo operativo y la presentación que voy a comentarles hoy está relacionada con la actividad que vamos a desarrollar en el contexto del proyecto y también con actividades que previamente ya hemos desarrollado dentro del grupo de investigación y que nos llevan a desarrollar las actividades que vamos a acometer durante la ejecución de este proyecto. En la presentación, digamos que está dividida en dos partes, una un poquito larga porque es el fundamento sobre el que se basa las actuaciones que actualmente estamos abordando dentro del proyecto Golixiagro. Es decir, haré una breve introducción acerca de los restos vegetales hortícolas, parte de la cual también ya ha comentado Alicia, algo relativo al compostaje, aunque entiendo que en este foro tiene que haber mucho conocimiento al respecto, pero creo que no está de más hablar y centrarnos en la parte biológica no solamente del compostaje, sino también de sus productos y qué funcionalidades desempeñan cada uno de los microorganismos que actúan o que se encuentran dentro de estos entornos. Vamos a ver qué cosas se pueden hacer, qué estrategias se pueden hacer para mejorar tanto el proceso como los productos de este proceso utilizando microorganismos y ya terminaré la presentación comentando algunos aspectos relativos al grupo de investigación del que actualmente soy responsable y cómo nosotros vamos o estamos acometiendo las actividades dentro del proyecto. Los restos vegetales hortícolas están constituidos por restos vegetales, pero también pueden contener fruto de estrío y presentan unas singularidades que son muy diferentes a las de cualquier otro restos vegetales que se pueden encontrar en muchos otros entornos agrícolas, porque presentan
además de dentro del contexto de la agricultura intensiva, hay una elevadísima generación a lo largo dentro de este entorno concentrado llegan a alcanzar los 2 millones de toneladas al año. Tiene una presencia de inertes que ya sabemos que dificultan el proceso, entre otros la rafia de tutorado, y además pueden presentar restos de compuestos fitosanitarios y además patógenos. También tengo ahí puesto entre paréntesis que como consecuencia de esta actividad hortícola, pues tenemos también fruto de destrío y sustrato de cultivo sin suelo, pero esos son otras cuestiones en las que no vamos a entrar aquí. La idea es que este entorno presenta una serie de singularidades que, por ejemplo, cuando se comenta en la problemática que hay aquí con este tipo de residuos en otro tipo de entornos agrícolas, pues parece que no se entiende cómo podemos tener esta problemática, pero hay que estar aquí, como seguramente Juanba comentará a continuación por parte de SACH y que ocurra esto, cómo se gestiona esto a escala industrial. Como ha dicho Alicia, estos no son residuos, tenemos que considerarlos como recursos. Y una de las principales vías de aprovechamiento de estos restos vegetales son la producción de compost. Ahí tenemos catalogado algunas de las alternativas que existen para el aprovechamiento, que van desde la producción de fertilizantes y alimento animal, hasta la obtención de energía y biocombustibles y la obtención de compuestos químicos e materiales. Actualmente, la opción más realista o la que se está ejecutando es la producción de compost, también de vermicompost, que no vamos a entrar aquí, y dentro de este ámbito, digamos, de la generación de compuestos que pueden ser utilizados dentro del ámbito agrícola, está también últimamente la producción de biochar, que se produce mediante un proceso de combustión. Pero bueno, aquí nos centramos en la producción de compost y de sus derivados. Aquí tenemos el fundamento básico simple, digamos, de la producción de compost. Nosotros para el compostaje utilizamos, en este caso son estos restos vegetales, como materias primas que pueden o no mezclarse con otro tipo de compuestos. Estos se apilan en unas pilas tan bonitas como las que aparecen ahí en esta diapositiva. Partimos de unas materias primas que tienen que tener, en teoría, una serie de características en cuanto al tamaño de partículas, relación carbono-nitrógeno, humedad, su mezcla, el apilado, el tipo de pilas que se van a configurar. Y el proceso de compostaje implica la generación de un producto que es higienizado, es decir, en el cual se han eliminado agentes patógenos, estabilizado, la materia orgánica ya no se degrada, no se transforma posteriormente y que se obtiene mediante ese proceso, un proceso de descomposición biológica aerobia y que incluye fases termofílicas mediadas por la acción de los microorganismos sobre esos compuestos que incluyen la materia prima. Eso se realiza bajo condiciones controladas y, por supuesto, son materiales orgánicos. ¿Qué necesitamos para el compostaje? Además de apilar el material para que se conserve el calor que van a producir los microorganismos, que puestos en las condiciones adecuadas de humedad generan calor y ese propio calor es el que acelera los procesos de descomposición de la materia orgánica. ¿Vale? Se requiere oxígeno, como se ve aquí en la diapositiva, ese agua. Y como consecuencia de este proceso pues, se genera una serie de productos de descomposición, entre los cuales se encuentran esos lixiviados, los que se van a lavar no solamente distintos tipos de compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos solubles, sino también microorganismos que van a proceder de esas pilas de compostaje. El proceso de compostaje se completa con un postprocesado del compost, que en algunos casos incluye un cribado, y tenemos nuestro producto final, que es el compost, que es ese producto estabilizado. Lo que ocurre durante esta fase del proceso de compostaje viene aquí representado por el perfil térmico. El perfil térmico, que es la curva esta que tenemos aquí, no se ve el ratón, la curva que tenemos aquí en color
color, en una línea sólida. Esa variación térmica está, como he dicho, condicionada por la presencia de microorganismos. Fijaros aquí en las materias primas, aquí tenemos unos recuentos, la cantidad de microorganismos que nos podemos encontrar en esas materias primas están en torno a 10 elevado a 8, 10 elevado a 9 bacterias por gramo o 10 elevado a 6 hongos por cada gramo de material. Comienzan a degradar ese material y eso provoca un aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura se va incrementando hasta que se alcanzan dentro de la pila temperatura de 60-70 grados centígrados, y cuando, digamos, los compuestos más fácilmente degradados han sido ya utilizados por parte de los microorganismos, comienza una fase de descenso de la temperatura, porque ya no existe disponibilidad de esos compuestos fácilmente degradables. Y finalmente se estabiliza la temperatura. Eso hace que el proceso de compostaje se divida en dos fases básicas, que es la fase bioxidativa, que es una fase en la que existe una actividad intensa microbiana y una modificación de todos los compuestos que constituyen los sustratos que se someten a compostaje. Hay degradación de compuestos poliméricos y luego una fase de maduración que ocurre como con el vino, en el que tenemos que dejarlo reposar para que se formen uno de los compuestos deseables durante este proceso, que son las sustancias húmicas. Hablamos de un primer proceso que digamos que es de estabilización del material y una segunda fase que determina la madurez y casi la calidad del proceso de compostaje. Normalmente los compostajes que se desarrollan actualmente implican, y de hecho es deseable, voltear el material. Esto viene representado por estas líneas con líneas discontinuas. Cada vez que la temperatura aumenta y empieza a descender, se voltea la pila de forma que se vuelve a activar el proceso. Se vuelve a activar el proceso en cada una de estas fases. Esta fase bioxidativa, vemos que hay aquí distintos colores que están determinados por qué tipo de microorganismos también y qué tipo de temperaturas imperantes tenemos dentro de la pila. Tenemos una fase mesófila, una fase termófila, que es esta de color naranja, y una fase de enfriamiento, que es cuando ya la pila comienza a reducirse y comienza a reducirse la temperatura en la pila, y tenemos finalmente una fase de maduración donde, como no hay compuestos fácilmente biodegradables, la temperatura se mantiene más o menos estable. Al final tenemos un compost que sigue teniendo una carga microbiana elevada. Estamos hablando de 10 millones de bacterias por cada gramo. Hablamos de un gramo que es como una cucharita de café, o hongo en torno a 10 elevado a 5 hongos por cada gramo. Es muy importante el mantener estas condiciones que permiten la higienización, la eliminación de patógenos. De hecho, existe un reglamento actualmente vigente de la Unión Europea, en la cual se tiene que garantizar que en el interior de la pila se mantengan ciertas temperaturas durante cierto tiempo, tal y como viene aquí en la diapositiva, para asegurar que ocurra esa higienización en el interior de la pila. Eso ocurre principalmente en esta fase bioxidativa. Mientras que la fase de maduración, la biotransformación, es más lenta y a veces se puede realizar un volteo esporádico, que es recomendable. Para cada una de esas fases se conocen o existen identificados cuáles son los microorganismos que actúan. Dentro de la fase mesófila, la fase termófila, tenemos en cuenta que la fase termófila se alcanzan 70 grados centígrados, 60-70 grados centígrados, y la fase de enfriamiento pues vuelve a temperatura ambiente. Y los microorganismos que se desarrollan en cada fase son microorganismos que son capaces de tolerar esas condiciones térmicas. El proceso de compostaje no solamente permite, se ha comprobado que no solamente permite la obtención de un sustrato útil en la agricultura, sino que también el propio proceso de compostaje, como hemos comentado, actúa como un proceso higienizante determinado por esas temperaturas y otras transformaciones que ocurren. Aquí tenemos un estudio que realizamos nosotros hace tiempo, aunque ahora estamos realizando otros, por ejemplo, con el virus de rugoso, en el que las bacterias, hongos, fitopatógenos, incluso virus, son eliminados durante
las primeras 12 horas de compostaje, algunos persisten durante, como algunos virus, por ejemplo, persisten durante algo más de tiempo. No persisten, sino que la efectividad es eliminada mucho antes. Paralelamente a eso, también se ha comprobado que el proceso de compostaje es un proceso que permite biodescontaminar, permite eliminar compuestos fitosanitarios, como es el caso aquí que nos puede interesar dentro del contexto del compostaje de los restos vegetales. Eso se debe a la intensa actividad microbiana. Dentro de la pila de compostaje se desarrolla una comunidad microbiana compleja que tiene una de las actividades metabólicas más intensas y más activas que nos podemos encontrar dentro de en la naturaleza. Y además que son capaces de degradar compuestos, moléculas de muy difícil degradación. De hecho, nosotros lo utilizamos el compostaje como un ecosistema a partir del que obtenemos microorganismos que sirven para un montón de muchísimas aplicaciones, como comentaré a continuación. Todo lo que hemos visto es algo que funciona muy bien, que nosotros lo hemos desarrollado a escala piloto, pero cuando vamos a los procesos de compostaje a escala industrial, pues la cosa se dificulta muchísimo. Seguramente Juanba dirá muchos de los problemas que se encuentra cuando ejecuta un proceso de compostaje a escala industrial. Aquí tengo puesto un esquema, pero voy a ir muy rápido a través de él. El proceso de compostaje a escala industrial, comenzamos con una fase de recepción y almacenamiento, se adecua el material, hay una zona de compostaje activo, en teoría una zona de compostaje, una zona de maduración, y en muchos de estos procesos, de estas fases, se pueden recoger, se pueden generar lixiviados. En algunas de estas fases, aunque esto seguro que ya está puesto a punto, se retira la rafia, que es uno de los principales problemas que presentan estas materias primas, y pueden dar lugar, esos lixiviados que se almacenan generalmente en balsas, pueden dar lugar a mal olor, fermentaciones, pero que además pueden estar considerados, como es el caso de Golixiaro, como un recurso más que algo de lo que tenemos que desprendernos. Da lugar a fermentaciones porque aquí tenemos compuestos que son de muy fácil degradación. Y en muchas ocasiones o en muchas plantas existe una deficiente gestión de esos lixiviados, puede darse lugar a una deficiente gestión de los sólidos y en acúmulos no controlados, y hay veces que existen errores de procedimiento como exceso de riego o el tamaño de las pilas que dan lugar a algunos tipos de fallos, ¿vale? Además, a escala industrial, el compost y los derivados que se obtienen pueden tener características variables. Es difícil controlar el componente biológico que tienen, que ahora veremos, y vamos a tener una potencial presencia de contaminantes, bien sea de restos de pesticidas o plásticos. Lo que ocurre durante el proceso de compostaje, aparte de motivado, o sea, promocionado por la presencia de estos microorganismos y por reacciones químicas, es que el principal componente de las materias primas, que es la lignocelulosa, aquí tenemos la estructura de la lignina, la hemicelulosa y la celulosa, que compone estos materiales, estas materias primas, es transformada hasta obtener uno de los productos de interés, que son las sustancias químicas, perdón, las sustancias húmicas, cuya estructura tenemos aquí y que nos recuerda mucho a la estructura, por ejemplo, de la lignina que nos encontramos en los materiales vegetales, esa lignocelulosa que presentan los materiales vegetales. El material, el compost tiene que estar estable, para lo cual pues, se tiene que determinar que esté maduro, por ejemplo, que tiene efecto fitoestimulante, tiene unas propiedades físicas y que promueven o aumentan la velocidad de germinación y crecimiento de las raíces, la permeabilidad de membrana, la absorción y una reducción en la incidencia de enfermedades. Lo que es importante aquí es que el compost, y también como veremos algunos de sus derivados, aporta o induce una comunidad microbiana que es diversa cuando se aplica en el suelo y que puede expresar actividades bioestimulantes, biofertilizantes, inducción de la resistencia frente a enfermedades y el control de la población de patógenos.
Es decir, presenta microorganismos, por una parte induce la presencia de esos microorganismos y por otra parte presenta microorganismos que actúan como promotores del crecimiento vegetal y agentes de control biológico, por lo tanto, contribuyen a la gestión sostenible del ecosistema del suelo. Aquí tenemos algunos de los derivados, de los productos derivados que se pueden extraer a partir del compost y del compostaje. Por una parte tenemos estos lisiviados del compost que se almacenan en balsa y por otra parte, y que son objeto principal de este proyecto, y por otra parte podemos obtener distintos tipos de extractos acuosos del compost, lo que comúnmente se llama té de compost. Aunque existen en este caso, distintas modalidades para obtener test de compost, y que todos estos tipos de extractos lo que están haciendo es extraer esa microbiota que se encuentra en el material sometido a compostaje o bien en el compost final. Aquí quiero destacar también otro tipo de productos que hemos desarrollado nosotros, como el hidrocompost, que se obtiene por hidrólisis alcalina a partir de un compost que sea de calidad. En cualquier caso, estos compuestos líquidos, estos materiales líquidos derivados, pueden ser utilizados en fertirrigación y en aplicación foliar. Los microorganismos que están presentes o que intervienen durante el proceso de compostaje y el compost son tremendamente diversos. Están todos los que se desarrollan en las distintas fases y los microorganismos que se encuentran en el compost final, que pueden ser muy variables en función de muchos aspectos, en función de las materias primas que se hayan utilizado, el método de compostaje, el tiempo de compostaje. Lo que sí es cierto es que presentan una elevadísima biodiversidad, tanto en cuanto a tipo como a su funcionalidad. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de bacterias y hongos que se han identificado en el compost y en el compostaje también, pero el censo de microorganismos asociados a este tipo de procesos cada día va en aumento, sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías que implican los nuevos métodos de metagenómica que no requieren de que los microorganismos sean cultivados. Se han censado más de 10.000 especies de bacterias y más de 4.000 especies de hongos. Interesante no solamente es su amplia diversidad, sino las funcionalidades que tienen. En el compost nos podemos encontrar microorganismos que son capaces de producir enzimas como la ligninasa, celulasa, hemicelulasa y proteasa, que se requieren para ese proceso transformativo y que veremos que nosotros aprovechamos esas cualidades dentro del proceso, dentro del proyecto Golixagro. También microorganismos que son capaces de degradar compuestos contaminantes, no solamente pesticidas, sino colorantes, incluso disruptores enzimáticos, disruptores endocrinos que actualmente constituyen un problema emergente. También dentro del compost nos podemos encontrar microorganismos, como hemos comentado, que pueden ser utilizados como agentes biopesticidas, agentes de control biológico o agentes de promotores del crecimiento vegetal, como biofertilizantes y bioestimulantes. Cada uno de estos tipos de microorganismos, nosotros en el grupo de investigación hemos ido desgranando, aislando distintos tipos de microorganismos a partir de distintas fases del proceso de compostaje. ¿De qué forma se pueden utilizar estos microorganismos o se puede mejorar el proceso de compostaje? Hay distintos tipos de estrategias que pueden ser aplicadas en cada una de estas fases que hemos comentado. Se puede actuar sobre las materias primas para el compostaje, se puede modificar las condiciones de manejo tanto durante el proceso de compostaje como durante la fase de extracción de esos productos líquidos que hemos comentado, o bien incorporar microorganismos en fases específicas del proceso o en los productos finales, en el compost o en los líquidos finales, con lo cual podríamos obtener nuevos productos dentro de este proceso. Para poner un par de ejemplos, aquí tenemos durante la inoculación, durante fases específicas del proceso, puede tener como objetivo acelerar el mismo. Para ello, lo que se utilizan preferentemente son microorganismos lignocelulolíticos que rompen buena parte, que hidrolizan esos compuestos, esa lignocelulosa que que constituye el material fibroso de los restos vegetales, y de esa forma se aumenta la biodegradabilidad y en teoría se aumenta la velocidad a la que ocurre el proceso de compostaje.
Eso se puede aplicar bien en las materias primas o bien durante el proceso de compostaje incorporando a esos microorganismos, que preferentemente se utilizan microorganismos aislados a partir de las pilas de compostaje. Aquí tenemos un ejemplo que ya hemos desarrollado nosotros dentro del grupo en el que se ha pretratado material vegetal, restos vegetales de tomate, y se ha visto que no solamente se consigue acelerar el proceso, sino que la calidad del compost final se incrementa. Otra de las estrategias está relacionada con la inoculación para eliminar contaminantes o reducir su presencia. Para eso se utilizan microorganismos. Se pueden utilizar bien microorganismos lininolíticos o bien buscar selectivamente microorganismos, por ejemplo, que degraden pesticidas o el contaminante que queramos. Se utilizan microorganismos ligninolíticos porque aquí tenemos la estructura de la lignina, como veis, bastante compleja y es muy parecida a algunas de las estructuras de los pesticidas. Por eso, si un microorganismo es capaz de hidrolizar, romper la lignina, también lo será de algunos de los pesticidas. Pero se pueden buscar selectivamente estos microorganismos. Eh, Finalmente, también se puede utilizar incluso algunos microorganismos que permitan obtener un producto con unas cualidades de biofertilizante, por ejemplo, elevadas. Por ejemplo, para ello se utiliza la inoculación, o en algunos casos se han utilizado la inoculación de bacterias fijadoras de nitrógeno, que permiten conservar el nitrógeno durante el proceso y además obtener un producto final rico en nitrógeno. Finalmente, las otras estrategias están relacionadas con la incorporación, suplementación de microorganismos, bien durante el postprocesado del compost, en el compost o incluso en los productos líquidos, con lo cual lo que vamos a hacer es obtener un producto con una funcionalidad adicionada. Adicional. Podemos obtener distintos tipos de compuestos que bien sean, por ejemplo, incrementen la solubilización de fosfato, eso se ha hecho ya con aspergillus y tricoderma, adicionado a compost, con hongos micorrízicos, obtener compost supresivo, adicionado de distintos microorganismos. Aquí tenemos un ejemplo en el que nosotros hemos producido un compost en el que se ha obtenido un compost multifuncional, adicionado de diversos tipos de microorganismos, hongos, que son principalmente hongos que permiten obtener un efecto fitoestimulante y biofertilizante. Y finalmente, en cuanto a la actividad, no sé si me he pasado de tiempo, en cuanto a la actividad que el grupo de investigación va a desarrollar dentro del proyecto Golixagro, el grupo que dirijo actualmente y que fue fundado por el profesor Joaquín Moreno Casco, el desarrollo de técnicas microbiológicas para la mejora del suelo de interés agrícola, que es el grupo Bio 175 de la Junta de Andalucía. Actualmente está constituida por 7 doctores y 5 doctorandos. Y nos encontramos en la Universidad de Almería, tenemos una pequeña planta de compostaje y tenemos o hemos sido financiados por distintos, tanto proyectos europeos como proyectos nacionales. Entre las líneas de investigación se encuentran las que ejecutamos dentro del proyecto Golixiagro y tenemos varios tipos de servicios que se encuentran que se enmarcan dentro de esta actividad. Dentro del proyecto Golixagro, pues participamos prácticamente en todas las fases experimentales, pero quiero destacar la correspondiente a a la tarea 2, que es la mejora del sistema de compostaje y lixiviados generados. Actualmente estamos trabajando con cepas ligninolíticas junto con cepas y estamos buscando cepas degradadoras de pesticidas obtenidas específicamente de los lixiviados y a través también a partir del compost que se están identificando. También se ha caracterizado o estamos caracterizando compost y los lixiviados. Y también se están desarrollando distintas actividades tendentes a establecer cuáles son las propiedades agronómicas, por ejemplo, el efecto fitoestimulante, el efecto biofertilizante, la presencia de contaminantes fecales o la caracterización microbiológica de los lixiviados. Y tenemos que ver con posterioridad cómo podemos escalar esos microorganismos que se aplicarán en las siguientes tareas. En la tarea 3 y luego para la tarea de evaluación de esos lixiviados en campo. Este es el cronograma y sin nada más que decir, pues estoy a su disposición a cualquier pregunta. Muchas gracias.
Muchas gracias, María José. Súper interesante y muy claro todo. Perdón por si me he pasado un poco de tiempo. Bueno, un poquito, pero te he dejado, bueno, no hay problema. Gracias. Bueno, pues seguimos y el siguiente es Juan Bartolomé Escobar Pérez, director gerente de Servicio Ambiental en Las Chozas. Es licenciado en Ciencias Ambientales y graduado superior en Ingeniería Ambiental y es director también de Albaida Residuos y director gerente de la planta del Poniente. Para los que no conozcáis, Servicio Ambiental en Las Chozas es una empresa localizada en El Ejido, en Almería, donde hay una concentración bastante elevada de invernaderos y dedicado al reciclaje de sus productos de la producción y comercialización agrícola en la comarca del Poniente almeriense. Además de garantizar un control total de los procesos de tratamiento y consecución del valor añadido del residuo para su posterior reutilización. Hay una cosa que no he dicho antes de que empiece Juanba, y es que si tenéis alguna pregunta o cualquier cuestión, la podéis hacer y escribir en el chat y al finalizar haremos una ronda de preguntas o cualquier cuestión que tengáis. Así que en el chat podéis poner todas las preguntas que queráis. Y nada, Juanma, cuando quieras puedes compartir la presentación. Voy a ver. Perfecto. ¿Me escucháis Ve, bien? perfecto. Sí, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ya me ha presentado Alicia, no, no me voy a presentar. Y bueno, también, al igual que lo ha hecho Alicia o antes María José, pues somos miembros del Grupo Operativo Golisagro, que a mi modo de ver es nosotros participamos en otro grupo operativo más, pero este tenemos especial cariño porque aglutina a los agentes, yo creo, más interesantes a la hora de cambiar un modelo, de mejorar un modelo, en este caso de la gestión de residuos, porque por un lado está Fundación Cajamar a través de la Estación Experimental Las Palmerías, con una experiencia súper amplia en todos los ensayos agrícolas y en colaborar con la agricultura en Almería. La universidad, que también lleva años y es especialista en temas agronómicos y en suelo de cultivo y a través del grupo fundado por, como ha dicho María José, por Joaquín Moreno, con una amplia experiencia en el compostaje. Nosotros como empresa privada que nos dedicamos a la gestión de residuos, porque es fundamental conocer las problemáticas que tenemos los centros de tratamiento para poder desarrollar nuevas mejoras. Y por último, COEPAL como agente, digamos, dinamizador y el que hace transferencia de estos conocimientos a nuestro motivo por el cual estamos todos aquí, que es el agricultor y la agricultura. Entonces, como han comentado anteriormente, Servicio Ambiental en Las Chozas somos una planta, aquí lo pueden ver en la imagen con movimiento. Estamos situados en el ejido y nos dedicamos al compostaje de residuos agrícolas. En mi caso sí que lo llamo residuos agrícolas, entro un poco en conflicto con la posición de Alicia o de María José, porque no dejan de ser residuos. Es decir, si no se hace un tratamiento adecuado de esta biomasa vegetal, puede generar problemas medioambientales si no hay una gestión adecuada, independientemente de que es un recurso también que podemos aprovechar. Nosotros lo hacemos a través del compostaje, pero ya veremos al final de la presentación que puede tener otras muchas aplicaciones y que sirvan de subproducto o de materia prima para otros procesos productivos, ¿vale? Y es lógico que yo lo llame residuo, pues porque nuestro modelo de negocio depende específicamente que se considere residuo. Nosotros estamos autorizados por la Administración con competencia en medio ambiente, en nuestro caso en Almería, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y tenemos un número de gestores autorizados de residuos mediante el cual garantizamos un tratamiento adecuado de los restos vegetales y junto con la factura de gestión, el agricultor puede demostrar que hace una gestión adecuada de sus restos vegetales. Eh, Alicia ha dado una imagen general de lo que es la producción agrícola, la producción de restos vegetales o residuos vegetales en Almería. Luego María José ha explicado lo que es un proceso de compostaje y los productos que se obtienen a través de él. Y yo voy a tratar un poco de dar unas características de lo que es la realidad a día de hoy del tratamiento de los restos vegetales a través del compostaje y la potencialidad que tiene, sobre todo cuando consigamos retirar nuestra rémora, que es la presencia de rafia, del hilo de polipropileno que lleva los restos vegetales como consecuencia de la necesidad de mantenerlos suspendidos del emparrillado del invernadero para que su producción sea la adecuada. Especial hincapié voy a hacer en los lisiviados, en la gestión que hacemos con ellas y lo que buscamos con el grupo operativo. Y por último, como aparece en el contenido, pues vamos a hablar un poco de la potencialidad que tiene la biomasa y un escenario ideal
que bajo mi punto de vista sería lo idóneo para hacer un aprovechamiento máximo de la biomasa vegetal que se genera en todos los invernaderos de la provincia. En primer lugar, como podéis ver en la presentación, aquí hay un diseño, bueno, un diseño no, una representación gráfica de lo que hacemos en una planta de compostaje. Sí es cierto que quisiéramos seguir los estándares o la bibliografía conforme a tamaños de pilas, dimensiones, humedades y características del material, pero nuestro modelo de negocio se basa en gestionar los residuos tal y como nos llegan y no partiendo de una idealización del producto final. Es decir, con los residuos que nos entran, obtener el mayor residuo posible. Fundamentalmente porque la producción de biomasa necesaria de tratamiento en la provincia es gigantesca. Las cifras rondan entre el millón y los 2 millones de toneladas de residuos y todo eso hay que hacerlo un tratamiento adecuado. En nuestro caso, podemos seguir dos líneas. Inicialmente es una que se bifurca en dos, por lo que he comentado antes, por la presencia de la rafia. El primer paso es la trazabilidad y el control de la procedencia del residuo, tipología y, y cantidad. Nosotros nos referimos a cantidades volumétricas porque nos interesa que el residuo vegetal no entre con un grado de humedad bastante alto que nos permita que su proceso de compostaje se produzca de la mejor forma posible, puesto que si llevan grados de humedad muy bajos no es muy dificultoso. Luego tenemos el acopio en la zona de recepción previa al triturado. Este triturado también es muy complejo, volvemos a insistir, por la presencia del hilo plástico, que hace que usemos equipos muy costosos y con unos altos mantenimientos que hemos tenido que ir desarrollando en los 10 años que llevamos de trabajo para que tengan unas producciones que sean relativamente buenas. Una vez triturado el material, se disponen las pilas. Aquí es donde se hace el proceso de volteo, es decir, conseguir la oxigenación de esta materia orgánica para evitar, en la medida de lo posible, procesos fermentativos y que tengamos un compostaje real. Y aquí nos encontramos una vez más con la problemática de la rafia, puesto que no podemos usar volteadoras, que son equipos diseñados para este trabajo, sino que tenemos que usar retroexcavadoras que trabajan en 3 turnos, 24 horas al día, dos equipos, para poder conseguir voltear todo el material que tenemos en las pilas de compostaje. Y es lo que genera unos sobrecostes muy importantes a la hora de tratar estos residuos. En esta zona de compostaje, en esta zona de pilas, es donde se hace la aplicación del riego con lisiviados, que hablaremos también a continuación. El líquido que se recoge en la parcela, que tiene una inclinación del 4% hacia el norte, y de forma que en la parte más al norte se sitúa una zona de recogida de lisiviado y vertido a la balsa, ¿vale? Que posteriormente usamos para el riego. Con lo cual no necesitamos cantidades adicionales de agua para mantener la humedad. Y sí que es cierto que en algunos momentos del año donde la humedad media del residuo es muy alta, a veces incluso tenemos que regar en exceso para evitar que se nos llene por completo la balsa. Eso, como pueden ver en la imagen más grande, en la parte superior, lo que hacemos es desplazar el material donde pone la flecha de volteo desde la zona más este al oeste, de forma que el producto más fresco está en la zona más situada al este, y cuando llegamos a la otra punta de la pila, tenemos el material ya, digamos, con la fase oxidativa que ha explicado María José, finalizado. En ese momento lo retiramos, lo pasamos a la parte que está situada más al sur, para que complete la maduración, pierda parte de la humedad, y es en ese momento cuando realizamos el cribado. Este cribado se hace muy dificultoso también y muy caro, una vez más por la presencia de la rafia. No es tan complicado obtener el compost libre de este plástico, sino que es más complejo que ese plástico salga lo suficientemente limpio para que luego pueda ser reciclado. Por eso, a partir de aquí tenemos dos líneas. Una que es la línea del compost y otra que es la línea de la obtención de rafia, que con un post-tratamiento puede ser reciclada. Incido una vez más, este cribado es necesario, estos tiempos también, en torno a un año,
de velocidad de tratamiento, de compostaje, son tan largos porque al inicio nuestro triturado es con unos tamaños de partículas muy grandes, porque si no tiene ese tamaño de partículas, no podemos retirar posteriormente el plástico en el cribado y eso hace que el proceso sea muy lento, que perdamos la capilaridad a la hora de hacer los riegos y que generemos muchas dificultades en un proceso mucho más controlado de compostaje. Aquí, bueno, otra, ya lo hemos visto también, las características en cuanto a contenido de nitratos, amonio y otros componentes que tiene el líquido, el lixiviado. Aquí en esta foto es muy gráfica, esta es la zona de compostaje y esta es la balsa de lixiviado. El lixiviado es un producto que ya llevamos como 6-7 años tratando con mucha dificultad, tratando de valorizarlo. ¿Por qué? Nosotros iniciamos el tratamiento aerobio en balsa. Si podéis ver aquí, la balsa tiene una espuma de color marrón. Eso es como consecuencia de la oxigenación que hacemos con un Venturi, que podéis ver aquí. Hacemos un tratamiento aerobio dentro de la balsa porque lo que buscábamos era minimizar las emisiones de olor cuando hacíamos riego. ¿Vale? A partir de este hecho nos dimos cuenta que con esta oxidación tan importante conseguíamos una estabilización muy interesante de este producto líquido. Y a la par, lo que conseguíamos, digamos, era una especie de té de compost, puesto que estábamos 24 horas, 365 días regando y filtrando este líquido a través de las pilas. Con lo cual, al final obteníamos un producto mucho más concentrado que en pruebas que hicimos con carácter agronómico nos dimos cuenta de forma empírica que funcionaba muy bien en el cultivo. Hasta que no se ha habido un cambio normativo a nivel europeo y nos han permitido entrar en el mundo de los bioestimulantes, no hemos podido, hemos tenido intentonas de autorizarlo a través del Real Decreto de Productos Fertilizantes, ha sido imposible y ahora nos ha abierto una nueva etapa que gracias al Instituto Tecnológico que estamos hablando de Indoplan, nos está haciendo un ensayo digamos, aquí viene sobre eh, su uso como bioestimulante para aplicarlo en cultivo y lucha contra el estrés hídrico, que nos hemos dado cuenta que tiene un aumento de producción bastante interesante y resistencia a este estrés hídrico, con lo cual probablemente a final de año lo tengamos certificado como es bioestimulante. Entonces, claro, si ya tenemos una vía de valorización, ¿por qué nos interesa este grupo operativo, este Goblisaro? Pues un poco por lo que ha comentado antes Alicia y María José. Queremos dar un paso más. Queremos mejorarlo microbiológicamente, queremos mejorar su funcionalidad, queremos establecer también una relación causa-efecto de ciertos aditivos para mejorar no solo el lixiviado, sino también el proceso de compostaje, puesto que como hacemos riegos periódicos, conseguimos a través de la inoculación en el lixiviado y recargando las pilas también de ciertos compuestos microbiológicos y ciertas prácticas que nos van a mejorar el producto final. Y también muy importante el tema de la mitigación de materia activa del producto fitosanitario. Hemos hecho ensayo en cultivo, no hemos tenido problemas de trazas de estos materias en el cultivo, pero sí es cierto que tenemos un mercado que es muy interesante para nosotros, limitado, que es el ecológico. Es decir, el uso el uso de este producto con trazas de materia, aunque no afecta a la producción convencional, sí que tiene un efecto prohibitivo con respecto al tema de ecológico. Y aquí, si conseguimos que el grupo nos dé unos resultados bastante interesantes, pues nos abre una vía bastante interesante de explorar como el mercado del ecológico, tanto en la fase sólida como en la fase líquida. Seguimos. Entonces ya, como he repetido, no sé en cuántas veces, quizás lo que hayamos repetido en la presentación sea rafia, ¿vale? Pues aquí os voy a hablar un poco del tema de la rafia, de lo que nos está, de los problemas que nos está generando, no solo a nivel de proceso del compostaje industrial, que hemos visto en la anterior diapositiva, sino también por la reducción, la potencialidad que tenemos de usar esta biomasa vegetal en otras aplicaciones que a día de hoy no se están haciendo, ¿vale? Todo esto se ve frenado por la presencia de rafia. A nosotros, por ejemplo, si hablamos de biopolímeros, pues ha habido empresas interesadas en fabricar polímeros bio para la fabricación de rafia, por ejemplo.
para que en vez de ser derivado de petróleo sea biodegradable y que no tenga estos efectos sobre el tratamiento. Pero no se pueden aprovechar, sobre todo eran los restos de pimiento, porque es una fuente muy interesante de carbono, porque tiene rafia. Y las cantidades de residuo vegetal sin rafia que nos llegan a planta son muy bajas. Entonces, la fabricación, por ejemplo, de biopolímeros o en concreto de bioplásticos, pues está limitada por la presencia de este material, por biocombustibles. Hasta hace poco tiempo se creía que lo ideal era quemar, porque el plástico tenía un poder calorífico, pero lógicamente, ambientalmente no es una opción viable, ¿no? Pero ahora mismo sí que está muy de moda y hay muchos fondos interesados en invertir en biometano, en plantas de biogás que valoricen estos restos vegetales energéticamente a través de la producción de biometano. Claro, pero no podemos meter en un reactor el residuo vegetal triturado con plástico, porque todo el sistema se ve afectado. Pues otra vía de posibilidad que vemos desechada por la presencia de la rafia. El alimento ganadero. Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Estos restos vegetales, si hay un mercado ganadero, hay una producción ganadera más grande, más pequeña, pues hay una producción de restos vegetales que se pueden aplicar al ganado. Pues ahora mismo en Almería se está haciendo solo con los residuos vegetales de melón y sandía porque son los que no llevan rafia, porque son plantas rastreras. E incluso usar estos restos vegetales para intentonas que se ha hecho de ensilados para alimentación animal tampoco es viable. O ahora también que está muy, muy de moda y que creo que también es otra aplicación interesante para alimento para engranaje de insectos. Son potencialidades que tiene la biomasa que no se puede aprovechar insisto, por estas características. Ahí ya lo que hablamos. Otro tipo de aplicaciones, pues desde extractos vegetales, biofertilizantes, bien del compost o bien del líquido, que también nos genera problemas, así como la peletización o el biochar, ¿vale? Son otros tipos de biofertilizantes que se podrían desarrollar a través de la biomasa vegetal. Y a partir de ahí, pues otras muchas que están por llegar. Es decir, estamos comenzando el término economía circular, que veis aquí la flecha, y que de lo que se trata en estas presentaciones está ahora muy de moda. Sí es cierto que a veces está más de moda de lo que realmente se hace y que tenga una aplicación real. En Almería sí que quiero romper una lanza porque llevamos haciendo bioeconomía circular desde hace décadas, porque la recepción de los restos vegetales, su transformación en compost y el posterior uso en las mismas fincas para producir alimentos es una bioeconomía circular, pero nos queda todavía mucho, mucho por mejorar y eliminar las rafias de nuestro proceso productivo o sustituirlas por rafias biocompostables o biodegradables creo que es el paso y en el hito en el que en los próximos años vamos a estar. Y claro, todo esto que os he contado, pues termina un poco en el escenario ideal, que bajo mi punto de vista sería en lo que debemos que estar en unos años vista. ¿Por qué? Porque tenemos un recurso muy importante, que es un residuo, pero a la vez es un residuo, que es la agrobiomasa, la biomasa agrícola. Y el escenario ideal, bajo mi punto de vista, sería que esta biomasa vegetal llegara a centros de tratamiento de agrobiomasa, en los cuales hubiera una parte que se dedicara al compostaje industrial y que nos permitiera discriminar toda una tipología de residuos que pudiéramos ir derivando a otras soluciones, pues desde la producción de biometano a la fabricación de biopolímeros, ganadería, farmacéutica, extractos, etcétera. Y claro, dices, vale, y tú siempre lo pasas por un compostaje, porque claro, como es lo que te dedicas, ya, pero es que tenemos que ver una cuestión muy importante. Primero, que se ha comentado ya, hay una estacionalidad muy marcada. Segundo, hay una variabilidad de los residuos, tanto en tipología como en grado de humedad, muy elevada. Y tercero, hay una atomización de la producción agrícola muy grande, con lo cual cualquier empresa que quiera venir a hacer una planta de biometano o hacer una fábrica de biopolímeros o farmacéutica, tiene que establecer una serie de contratos con miles de propietarios que hace muy dificultoso la garantización del suministro de esta biomasa. No solo eso, si tú llegas a un acuerdo con una determinada cooperativa o una agrupación de agricultores, los agricultores quieren gestionar en el centro toda la variabilidad de residuos que tienen. Tú no le puedes decir, tráeme solo el resto vegetal de pimiento el día 15 del mes de marzo y los días 15 de febrero. Es imposible. El agricultor quiere tener un servicio más que dar suministro de esa biomasa.
Por tanto, lo ideal es tener unos centros que sean capaces de absorber toda esta finalidad, que sean resilientes con respecto a la variabilidad de los residuos y que seleccionen cada resto vegetal para la aplicación en la cual su proceso productivo sea óptimo. Y ya esta es mi última diapositiva y termino con esto. Son numerosas las empresas que han querido invertir en sistemas productivos que usan como materia prima la biomasa vegetal, la mata o el fruto de los centros de manipulado. Pero ellos no tienen garantía de suministro. Y el que le suministra el material quiere tener garantía de que no va a tener problemas para retirar su resto vegetal en el momento en el que quiera. Y eso es lo que hace poco efectivo. Necesitamos empresas que sean fabricantes de biopolímeros, de biometano o de otros productos, y necesitamos, por otro lado, empresas que sean expertas en la gestión de biomasa. Y en ese caso, una vez que no haya rafia, por supuesto, podemos hacer un aprovechamiento máximo de un recurso que ahora mismo estamos tratando a través del compostaje, pero digamos que es una economía circular low cost. Se podrían generar mucho más valor a través del producto, no solo por otras soluciones, sino por generar compostaje y sus productos del compostaje de mucho mayor valor nutricional y efecto sobre el cultivo, que es lo que estamos trabajando ahora mismo. Y creo que no he ido mal de tiempo. Cualquier cosa que pueda ayudar o que tengan dudas que pueda resolver, pues ya luego en el periodo de preguntas podemos hablar. Muchas gracias, Juanma. No, ha ido perfecto, más o menos en tiempo. Bueno, una de las estrategias de la bioeconomía en Andalucía es lo que se le llama una valorización en cascada. Así que vamos a ver si todas esas iniciativas pueden llegar a buen cauce y tener otros bioproductos también de valor añadido. Bueno, pues damos paso a Rosa García Martínez. Es licenciada en Ciencias Ambientales, máster en Agroecología y Desarrollo Rural y Agroturismo, técnico medioambiental en el Departamento de Ecología de APROA, Asociación Organización de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía. Y bueno, y su labor es sobre todo fundamentalmente asesoramiento y fomento de las actuaciones medioambientales, asesoramiento y formación sobre revegetación en el entorno de los invernaderos, mediante implantación de setos perimetrales y asesoramiento, información y participación en proyectos I+D. Y nada, Rosa, cuando quieras puedes compartir la presentación. Perfecto. Buenas tardes a todos. ¿Se ve ya bien? Hace Sí, falta ¿se poner ve? el modo presentación, En ¿no? modo presentación, exacto. Ahora, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por conectaros a este webinar. Llevamos toda la tarde hablando sobre esos restos de cultivo que se pueden reutilizar de múltiples formas en agricultura, como ya ha dicho Juanba y como muy bien ha comentado también la otra compañera. Pero hay otro tipo de residuos que se generan en las explotaciones agrícolas almerienses que a menudo generan un grave problema de gestión, sobre todo porque se generan en gran volumen y mucha tipología de residuos diferentes. Y estos son los residuos plásticos. Es de esto de lo que voy a hablaros hoy. Bueno, como ya hemos comentado, se generan dos tipos de residuos en las explotaciones hortícolas bajo invernadero, esos restos vegetales de los que han hablado los compañeros. Ahí tenéis en la foto la planta de tratamiento de restos vegetales de Juanma. Y el otro tipo de residuos que se generan son los considerados como residuos inorgánicos, que serían pues la estructura, los plásticos, las garrafas. En cuanto a residuos inorgánicos, como veis, se generan tanto materiales plásticos de diferente índole, el plástico de cubierta, el de desinfección y solarización, los dobles techos, los acolchados, mantas térmicas, mallas de ventilación, tuberías y goteros de riego, las rafias.
los clips de tutorar, las cajas de campo, todo tipo de envases de agroquímicos, de placas cromotrópicas, envases de fauna auxiliar. En cuanto a los metales, pues estructuras de invernadero, como los alambres, los perfiles de acero, y luego otros como pueden ser la madera, el cartón, los sustratos o las colmenas. O sea, imaginaros qué cantidad tan enorme y tan diversa de tipos de residuos inorgánicos se generan a nivel de la explotación agrícola. Todo esto es muy difícil de gestionar. En total serían más de 90.000 toneladas de residuos inorgánicos anuales. Su generación se concentra sobre todo cuando se levantan los cultivos, desde julio a octubre, y en esta época se produce un 77% de generación de residuos inorgánicos con respecto al total anual. Los que se generan en una mayor cantidad sería el plástico de cubierta, la cubierta de los invernaderos, que serían alrededor de 39.000 toneladas anuales, teniendo en cuenta que la vida útil de este plástico, de este material, es de unos 3 años aproximadamente. La solarización, el plástico que se utiliza para desinfectar el suelo, que serían aproximadamente unas 21.000 toneladas. La rafia, unas 6.000 toneladas anuales. Todas las estructuras de riego, aproximadamente unas 5.000 toneladas. Los plásticos de acolchado, de suelo, otras 5.000 toneladas, los envases de productos fitosanitarios y 4.000 toneladas, y las colmenas unos 2.400 toneladas. Estos serían los residuos que se generan en mayor cantidad, pero hay muchísimos más, como ya habéis visto. Según la ley de residuos y suelos contaminados, podemos clasificar este tipo de residuos inorgánicos en dos. Por un lado tendríamos los residuos peligrosos, que como su nombre indica son aquellos que pueden suponer un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente, pues porque son tóxicos, carcinógenos, sensibilizantes, ecotóxicos. Aquí se incluyen no solo esos residuos, sino también los recipientes y los envases que contienen estos residuos. Por tanto, aquí es donde entrarían los envases de productos fitosanitarios como residuos peligrosos. Y por otro lado estarían los no peligrosos, que son los que no suponen ese riesgo para la salud humana o para el medio ambiente, que serían todos aquellos envases que contienen productos no peligrosos, como fertilizantes, agronutrientes, envases para microorganismos de suelo, de fauna auxiliar, etcétera, y el resto de residuos no envases, como los plásticos agrícolas, las mallas, los sacos, las cajas de campo, etcétera. Bueno, pues existe una grave problemática asociada a los residuos plásticos que se generan a nivel de explotación y que constituyen pues, uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector hortícola. A pesar de que alrededor de un 90% de estos materiales plásticos se gestionan adecuadamente a través de gestores autorizados, porque si no, imaginaos cómo estaríamos de residuos, la provincia estaría llena. Ese 10 restante que queda sin gestionar se abandona en el medio, a veces por parte de gestores no autorizados que operan al margen de la ley, u otras veces por parte de una mala praxis de algunos agricultores, generando pues, graves problemas medioambientales. Un impacto visual y paisajístico enorme porque son residuos que tienen mucho volumen, un impacto sobre el medio marino y costero, sobre la flora y la fauna. Además, evitan la libre circulación del agua cuando se producen episodios de lluvias torrenciales y avenidas en la Rambla. Y, por supuesto, dañan gravemente la imagen de nuestro sector frente a los mercados. Son continuas las campañas de desprestigio por parte de medios de comunicación europeos que han puesto el foco en esta problemática y que campaña tras campaña nos bombardean con reportajes, etcétera, además de diversas asociaciones conservacionistas que, como es lógico, culpan al sector o a las administraciones de que no se encuentre una solución para este tipo de residuos. Aquí tenéis algunas imágenes de vertidos de residuos en el medio. Esto sería en Almería.
Aquí tenemos otros en Níjar, como veis están por toda la provincia y tienen un denominador común que casi todos son plásticos de solarización y plásticos de acolchado. Hay de todo tipo, pero en su mayoría serían de este tipo. Aquí veis, ahí se ven rafias plásticas también. Si veis, siempre plástico de solarización, blanco, y plástico negro de acolchado. Aquí en Bala Negra. Un vertido de envases de productos fitosanitarios, que esto no es tan común de encontrar, pero aquí tenéis uno en Roquetas de Mar. Y bueno, como he dicho, pues son numerosas las campañas. En este caso tenemos esta exposición itinerante que se llama SOS Almería, Huertedero de Europa, que se realizó por parte de dos fotógrafos de Cabo de Gata, Manu Mamata y Yanela Alessandro. Esta exposición itinerante pues, recorrió distintas facultades de Andalucía, entre ellas las de Almería, varios institutos y colegios de la provincia. Pues imaginaos lo que puede suponer esto para el sector, es un punto negro del sector completamente. Aquí tenemos vertidos en la playa de Adra, quema de este tipo de residuos en una planta. Esta también es de la exposición, unos niños yendo hacia el colegio con vertidos en el camino. Aquí sí que no hay tantos vertidos agrícolas, tantos residuos agrícolas, pero bueno, de tipo urbano, construcción, etcétera. Y bueno, ¿qué dice la ley con respecto a quién es el responsable de la gestión de estos residuos? Pues según esta ley de residuos y de suelos contaminados, el responsable de la gestión de este tipo de residuos es el productor inicial, es decir, sería el agricultor, y está obligado a acreditarlo documentalmente. La responsabilidad del agricultor termina cuando entrega estos residuos en una planta de tratamiento autorizado o se la entrega a un transportista autorizado para que lo lleve a la planta y recibe el documento justificativo o el albarán de que ese residuo se ha entregado en esa planta autorizada. Pero además, con la última actualización de esa ley de 2022, se estableció que en el plazo máximo de 3 años, desde que entre en vigor la ley, se desarrollarán regímenes de responsabilidad ampliada del productor para textiles, muebles, enseres y para los plásticos de uso agrario no envases, que hasta ahora no estaba esa obligación. Es decir, que a partir de 2025, todos los fabricantes y los distribuidores de film plásticos agrícolas que hasta ahora podían poner ese insumo en el mercado y desentenderse de él al final de su vida útil, ahora tienen que involucrarse en la gestión de este tipo de residuos y cumplir con la responsabilidad ampliada del productor. Y pueden hacerlo a través de un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, que sería un tipo Ecoembes, que seguro que conocéis todos, es decir, constituir una asociación de varios fabricantes y distribuidores que se encargarían a través de un canon que se establecería en el momento de la venta del insumo, del plástico, que financiaría todo el sistema, se encargarían de la recogida, la valorización, el reciclaje, etc. O bien a través de un sistema individual de responsabilidad ampliada del productor, que estaría constituido pues, de forma individual por cada fabricante, pero esto es mucho más complicado de gestionar. Ya hubo un intento cuando se actualizó la ley de los fabricantes de plásticos agrícolas españoles para constituir un SCRAP, un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, que se llamó MAPLA, Medio Ambiente, Agricultura y Plástico. Estuvieron varios años trabajando, aglutinaba el 90% de los fabricantes e importadores españoles de film plástico agrícola, pero finalmente paralizó su puesta en marcha a finales de 2023 por discrepancias entre sus asociados y también con los gestores de residuos actuales de la provincia. ¿Qué ocurrirá a partir de 2025 cuando sea vigente la ley? Pues no lo sabemos. No sabemos si se formarán nuevos SCRAP, si se formarán sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor.
Lo único que sabemos es que continuamos con un sistema de gestión de residuos plásticos agrícolas ineficiente y con esos vertidos que todavía siguen produciéndose en el medio. Y ahora vamos a ver un poco cómo se gestionan actualmente cada uno de los principales residuos plásticos que se generan. Por un lado tenemos el plástico de cubierta, que es el que recubre los invernaderos. Este plástico es considerado un residuo de fácil gestión. ¿Por qué? Pues porque tiene un valor para las plantas de tratamiento, para las plantas de gestión de la provincia. Entonces, el agricultor lo lleva a la planta de tratamiento o se lo vienen a recoger y el gestor le paga al agricultor por la entrega de ese plástico. Por tanto, no es un material, no es un residuo que aparezca abandonado en el medio. Y el plástico de cubierta sí que se recicla en plantas de la provincia de Almería para obtener granza de polietileno de baja densidad. Aquí veis el proceso, que es muy sencillo. El plástico de cubierta se retira del invernadero, se transporta hasta la planta de tratamiento, allí se empaca. Pasa por un sistema de limpieza, triturado, lavado y secado, y a partir de ese proceso se obtiene granza de polietileno, que son esas lentejitas que veis aquí. Y bueno, después se vende a otros clientes finales, pues para producir otro tipo de materiales, como pueden ser cajas de campo o maceteros, etc. Después tenemos los plásticos de desinfección, solarización, acolchado, manta térmica, etc. Estos son los que son considerados residuos de difícil gestión. ¿Por qué? Pues porque son unos materiales que tienen un menor espesor y que al utilizarse, al estar en contacto con el suelo, o en el caso de los plásticos de solarización, que se utilizan para desinfectar el suelo y el suelo lleva agua para iniciar este proceso, pues suelen llevar asociada una elevada cantidad de suciedad y humedad. Y en la provincia no existen recicladores finales para este tipo de materiales. Es decir, que cuando en las plantas de tratamiento se recogen, de gestión, se recogen este tipo de materiales, los gestores actúan como centros de transferencia o centros intermedios. Recogen el material, lo acondicionan, lo empacan y lo envían a otros recicladores finales que están fuera de la provincia. Eso encarece mucho el proceso, el que no haya ese tipo de instalaciones aquí en la provincia para gestionar este tipo de residuos, y aparte que lleven asociado toda esa cantidad de impropios. Por tanto, el gestor cobra al agricultor por su recogida y son este tipo de residuos de menor espesor los que suelen aparecer abandonados en el medio. Las rafias plásticas, que ya ha hablado Juanma mucho de ellas, también son considerados un residuo de difícil gestión. No voy a hablar de ellas porque Juanma ya ha dicho todo al respecto. Y bueno, ¿qué puede hacer el agricultor para gestionar adecuadamente estos residuos? Pues previamente a la entrega a la planta de gestión autorizada, los residuos no deben mezclarse con otro tipo de residuos, con restos vegetales, con envases o con residuos domésticos. Habría que separarlos por tipologías de plástico, es decir, la cubierta por una parte, la solarización por otra, el acolchado por otra, etcétera. Retirar los elementos metálicos que puedan existir, como por ejemplo los alambres, eliminar el contenido de impropios, de tierra, de restos vegetales, de madera. Por ejemplo, con los plásticos de suelo o de acolchado, bastaría con colgarlo en el emparrillado durante unas 48 horas. En la estructura del invernadero se cogen, se cuelgan y durante 48 horas pierden la mayor parte de la tierra, de las piedras, de la humedad que tengan, y de esa manera se pueden entregar al gestor acondicionados y limpios de esos impropios. Porque en realidad es que si el agricultor lo lleva de esa manera, está pagando por entregar piedras, por entregar tierra al gestor, ¿no? Y, por supuesto, almacenarlo en la explotación el menor tiempo posible, porque cuanto más tiempo estén en la explotación, más se van a degradar
y más difícil va a ser después su gestión o que el gestor lo recepcione. Una vez que tenemos acondicionados estos materiales en la finca y vamos a entregarlos al gestor, hay que asegurarse siempre de que el residuo se gestiona a través de un gestor autorizado, tanto si se lleva directamente a la planta de gestión como si se hace a través de un transportista intermedio. ¿Cómo puede el agricultor asegurarse de que se trata de un gestor autorizado? Pues bueno, la web de la Junta de Andalucía tiene una página de búsqueda de gestores autorizados de la provincia, que es muy sencilla de utilizar, ahí la tenéis. También se puede contactar con la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Almería. El agricultor también puede contactar directamente con su cooperativa o EPFH o si llamáis a Coespal, a ese número de teléfono o a cualquier otro de Coespal, nosotros podemos realizar la búsqueda fácilmente. Una vez que el agricultor se ha asegurado de que va a entregar sus residuos plásticos a un gestor autorizado, hay que solicitar el documento que justifique esta gestión y conservarlo, es decir, el albarán de entrega. Es fundamental mantener la trazabilidad del residuo. Bueno, aquí os traigo un folleto informativo en el que hemos participado desde Coespal hace poco. La iniciativa se ha llevado a cabo por AGRA, por la Asociación de Gestores de Residuos Plásticos Agrícolas de Almería. Y bueno, ahí se ven una serie de cuáles son los residuos considerados que pueden entrar en las plantas de gestión, una serie de recomendaciones para la entrega, pues la banda de sacos sin alambre, los plásticos de solarización con la menor cantidad de tierra posible, las rafias sin restos vegetales ni metálicos. Los plásticos agrícolas no son basura. Volvemos al debate que hemos tenido antes con si los restos vegetales se consideraban residuos o no. En el caso de los plásticos agrícolas, tampoco tienen por qué ser un residuo si van acondicionados y se les da un tratamiento adecuado. Son derivados del petróleo, por lo tanto, se pueden utilizar para múltiples usos, pero siempre y cuando se les dé una gestión adecuada. Coincido con Juanba en que si trasladamos el tema de los restos vegetales a los plásticos agrícolas, pues ahora mismo en la gran mayoría sí que son un residuo en vez de un recurso. Aquí veis la otra parte del folleto que ya estamos repartiendo. Y bueno, y aquí os he puesto un listado de los principales gestores autorizados de la provincia de Almería. Estos serían, pero no se incluyen ni transportistas intermedios ni negociantes autorizados porque son muchísimos. Aquí tenemos los de la zona del poniente almeriense y Backplast sería el punto de recogida donde se deberían de llevar los plásticos de solarización, acolchado y los plásticos de cubierta, que son los que se generan en mayor cantidad. Estos serían los de la zona del Levante almeriense. En este caso, el punto de recogida de estos materiales más voluminosos sería reciclaje Sirgón, en la zona de Balsaseca y Atochares. Y bueno, ahora pasamos a los residuos plásticos agrícolas no envases que se generan en invernadero. Como ya hemos dicho anteriormente, en este caso, los envases vacíos de productos fitosanitarios son los que se considerarían residuos peligrosos, por lo tanto, sí que estos ya tienen una regulación específica desde hace muchos años. Se han gestionado a través de un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor que seguramente todos conoceréis, que se llama SIGFITO. Sin embargo, otro tipo de envases, como los envases de fertilizantes, de abonos, de semillas, etcétera, no han empezado a formar parte de estos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor hasta hace muy poquito tiempo, que ha cambiado la ley, no solo por la ley de residuos y suelos contaminados, sino también por un nuevo reglamento de envases,
que ha entrado en vigor hace poco y a partir de ahí sí que ya todos estos envases van a tener que adherirse a la responsabilidad ampliada del productor y formar parte de un sistema colectivo de este tipo para antes de 2025. Entonces ya Sifito ya incluye también envases para fertilizantes, de abonos, de semillas, incluso las trampas de captura de insectos, las trampas, perdón, cromotrópicas, que hasta ahora era un residuo al que tampoco se le prestaba atención, pero no se sabía su destino, porque también terminaban envueltas entre los restos vegetales, entre los restos de plástico. Otro sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, otro SCRAP, muy similar a Sifito, sería AIVAE, la Asociación Española de Valorización de Envases, que como veis, pues lo mismo, gestiona tanto envases de residuos peligrosos, de productos fitosanitarios, como otro tipo de envases, pues de fertilizantes, de agronutrientes, de semillas, incluso envases de microorganismos para el suelo y de lucha biológica que tampoco se gestionaban de manera adecuada hasta ahora. Así que con la entrada en vigor de esta nueva ley, ya todos los envases industriales y agroquímicos tienen que pasar por estos sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Y bueno, y ya para terminar, quería dar unas recomendaciones finales para el productor de lo que considero que son los puntos más importantes que hay que tener en cuenta con respecto a la gestión de los residuos plásticos en la explotación. Lo más importante es asegurarse de que estos residuos se gestionan a través de un gestor autorizado, porque si no, no sabemos en manos de quién estamos dejando nuestro residuo y qué va a hacer ese pseudo gestor al final con nuestros residuos. Puede ser que recoja el plástico de cubierta y el resto de plásticos de menor espesor, entregue al gestor autorizado el plástico de cubierta porque es el que tiene un valor y después abandone en el medio el resto de plásticos por los que hay que pagar al gestor autorizado. Entonces, el agricultor tiene que asegurarse de eso. Es fundamental siempre pedir el albarán de entrega en planta al transportista o al gestor y mantener esa trazabilidad del residuo. Los plásticos de solarización y acolchado y manta térmica, insisto en esto, pero es que una práctica tan sencilla como colgarlo en el emparrillado durante esas 72 horas puede retirar esa cantidad de tierra y ser la diferencia entre que paguemos más o paguemos menos a la hora de entregar el plástico en el gestor, o incluso que este gestor lo recoja o no lo recoja. Entonces es algo tan sencillo que puede hacer cualquier agricultor y que nos puede facilitar muchísimo la gestión de ese residuo. Y finalmente, siempre y cuando sea posible, usar rafia biodegradable o en su caso técnicas de entutorado que permitan una retirada más fácil de esa rafia, es decir, reutilizar esa rafia de un año a otro sin necesidad de mano de obra adicional. Hay algunos agricultores pimenteros de la zona de Dalía que ya llevan tiempo realizando esta práctica sin ningún tipo de problema. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rosa. Bueno, pues nos quedan unos minutillos que podemos hacer algunas preguntas y en el chat han colocado algunas preguntas que creo que va a ser las que voy a hacer y si nos da tiempo alguna más, pues ya lo vamos viendo. Bueno, primero, a ver quién la puede contestar. Para la comercialización del té de compost, ¿en qué grupo de la ley de fertilizantes se encuadraría? Es que no sé si podemos dar salida a esta pregunta, porque no sé si está en bioestimulantes, estaría ahí en biofertilizantes. No sé si alguno de vosotros lo sabría. A ver, yo por la parte que me toca y lo que conozco, atendiendo al Real Decreto de Productos Fertilizantes, es complicado. Puede servir como base
si la aditiva con algún tipo de nitrato potásico o con algo de melaza para aumentar el contenido de carbono, para irte a algún abono organomineral o algo así, pero es bastante dificultoso, porque no hay un epígrafe específico que yo sepa, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado por lo que nosotros nos hemos acercado en tanto a la autorización del lixiviado como producto fertilizante. Sí es cierto que la directiva, el reglamento europeo, sí abre un poco la mano, a lo mejor a partir como bioestimulante, es decir, si se hace una aplicación, un ensayo ante, por ejemplo, como hemos visto, el estrés hídrico o aumento en la producción de ciertos cultivos y se demuestra en un estudio que cumpla una determinada norma UNE, ¿vale? Sí que se podría autorizar por esa vía, que es lo que nosotros estamos haciendo con el tema del lixiviado tratado, ¿vale? Pero no sé decirte tampoco, o sea, creo que no hay una norma específica para ese producto. Hasta ahí te puedo decir, ¿vale? No sé si hay alguna norma específica o directamente si compras un compost que ya es un producto y tú lo filtras, hace un té, pues realmente no tienes que ir, no sé, no sé si por ahí se podría, habría alguna figura, lo desconozco. Yo tampoco sé si hay algún epígrafe en concreto al té de compost. Si es mucho relativo a la calidad del compost, lo que tiene que llevar las condiciones mínimas, pero no hay nada específico a esto. Entonces no sé si estaría encuadrado en biofertilizante o cómo podría encuadrarse. No sé si alguno de vosotros sabe algo más. Yo no sé mucho más, pero yo creo que esto de los té de compost y los derivados líquidos tienen que tener un recorrido como el que ha tenido el compost, hasta que al final Ujú. se ha incorporado y se puede registrar y demás. Son compuestos y productos complejos, entonces con el tiempo tendrá que haber una legislación específica para ello. Ahora de momento pues se están incorporando donde se pueden, pero tendrá que haberla en un futuro seguramente. Sobre todo, al hilo de lo que dice María José, el tema muy importante en el uso de estos productos son los costes de aplicación. El compost, por ejemplo, en nuestra agricultura con el enarenado es costosa su aplicación, entonces los agricultores son reticentes a su uso. Entonces, todas estas enmiendas líquidas son mucho más fáciles de aplicar y es un mundo creo que tenemos que explorar si queremos tener una agricultura mucho más sostenible y que los costes de explotación se vayan también controlando porque los fertilizantes de síntesis se han encarecido una barbaridad. Entonces es una oportunidad que creo que tenemos que aprovechar. Sí, estoy de acuerdo Sí. contigo. Hay otra pregunta que hace referencia al uso de racias biodegradables. Que, bueno, que como si se ha concienciado a los agricultores, si hay ayudas para la utilización de los mismos. Mm, bueno, yo hasta lo que yo sé, el problema de la introducción de la racia biodegradable es su coste. Todavía sigue siendo mayor a la utilización de la racia de plástico. Más que la concienciación, está en una labor económica. También es verdad que depende de qué tipo de materiales ofrece mejores calidades y mejor resistencia, pero sí es verdad que lo principal es el coste. Es el que utiliza la agricultura ecológica, sí está más concienciado, sí la utiliza, pero todavía queda un margen ahí de mejora bastante importante para su mayor utilización. No sé si tenéis algún tipo vosotras, Rosa o Juanba, al respecto. Sí, bueno, con respecto al tema de las ayudas para ración biodegradable, sí que hay ayudas de la PAC, de las agroambientales, y luego para las ayudas de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que son las que más se utilizan en el sector hortícola nuestro. También se subvenciona el uso de rafia biodegradable con un 30% aproximadamente de su coste. Y yo creo que si no está implantada ya es por lo que has comentado, porque tiene un sobrecoste con respecto a la rafia de plástica convencional y bueno, pero ya sabemos que poco a poco va a tener que ir implantándose porque esta problemática que tenemos con el hilo de plástico y tiene que terminarse ya. Yo puedo añadir algo ya, noticias frescas. El tema de la conciencia es que en un año o dos no va a haber otra. Es decir, la administración ya nos ha dicho que vamos a tener un tiempo transitorio para cambiar el modelo,
no van a permitir la acumulación de rafia en los centros de tratamiento, ni el desastre que hay del abono en verde cuando no se retira a mano el plástico, que son rafias que no se pueden valorizar y muchas veces terminan donde no deben. Entonces ya van a dar una especie de periodo de adaptación y a través de las autorizaciones ambientales de los centros de tratamiento van a obligarnos a que recibamos los residuos vegetales separados, las rafias del resto vegetal o con rafia biocompostable. Entonces, no nos va a quedar otra. Las plantas ya nos van a dar un permiso temporal también para toda la rafia acumulada, llevarla a vertedero y a partir de ahí comenzar un nuevo escenario distinto al que estamos ahora, fundamentalmente porque ya hay problemas en el principal centro de tratamiento de restos vegetales que ha visto reducida su capacidad de tratamiento como consecuencia del colapso por la cantidad de rafia y no quieren que el resto de centros sigamos en la misma dinámica, con lo cual ya el cambio va a ser inexorable. Una pregunta, si me permitís. ¿Hay, Sí, hay claro. productos suficientes en el mercado como para responder a la demanda potencial que puede haber dentro de este entorno? Porque yo no conozco el mercado, este tipo Ahora de mismo productos. no. ¿Ves? Claro, Entonces, es que pero una es que cosa... ahora estamos en un periodo de trabajo y por eso estamos hablando con la administración que decía incluso plantearse una fecha y una fecha concreta, es decir, tiene que ser una forma progresiva, ¿vale? Ya, ¿Por qué? Porque el proceso productivo de este tipo de rafias se vaya adaptando a la demanda. claro. Luego hay que hacer un análisis de costes, porque no es la misma cantidad de rafia que lleva una hectárea de pimiento, que son sobre 230 kilos por hectárea, que una hectárea de tomate, que son 80. Entonces, las que lleven menos cantidad, es muy interesante la sustitución, porque compensa, sobre todo porque nosotros la tarifa en planta se va a ver incrementada, ya lo estamos haciendo todos los centros, cuando llega el residuo con rafia de polipropileno, con respecto a si no lleva rafia o lleva rafia biocompostable, con lo cual, con ese canon de gestión, se va a compensar el sobrecoste de la Mm. aplicación de esta rafia. En cultivos que tienen poca cantidad de rafia por hectárea. En pimiento, bajo mi criterio, la política tiene que ser la retirada, que encima no es tan complejo como un entutorado. Si se amarra de forma que el agricultor piensa a final de campaña retirarla, no es tan complicado ni tan costoso y probablemente tenga un ahorro importante que le sea económicamente más rentable al agricultor que retirarlas con rafia. Con lo cual hay que ir adaptando todo esto a las características de la producción. Sí, y además, hombre, que sí es verdad que cada vez están saliendo nuevos materiales que sean más, porque había problemas de que algunos materiales de rafia no eran suficientemente tensos para soportar, por ejemplo, el cultivo Mm. de pimiento, pero sí es verdad que cada vez hay nuevos materiales, lo que pasa es que no se está fabricando en cantidades como para poder abastecer, pero yo creo que eso es cuestión También porque no de hay tiempo. demanda. Claro, Claro, efectivamente. sí, Si no hay que es demanda, pues no se dedican a producir, entonces todo un poco un círculo. Fundamentalmente es porque no hay demanda y porque luego cada cultivo, cada forma de trabajar de un agricultor va a tener una necesidad distinta. Es decir, por ejemplo, una rafia de algodón, que yo he hablado con IFAPA, que es muy económica, tanto como la de polipropileno, para una berenjena vale, porque la berenjena tiene porte por sí sola, pero Ujú. no te va a valer para un tomate. Entonces, habrá que ir adaptándose cada tipo de material a cada tipo de cultivo y a cada tipo de agricultor, porque la solución maravillosa pues no existe. Entonces creo que eso es una labor que tenemos que ir haciendo de aquí en adelante, pero que el cambio está ahí y vamos, yo lo tengo claro que no se va a parar. Sí, no, y que pronto va a ser uno de los sistemas que habrá que utilizar, o la retirada, como tú has dicho, es decir, no ponerla. Bueno, hay dos preguntas más y una de ellas es, bueno, el lixiviado, ¿qué pH y conductividad tiene? Y qué sustancia húmica o patógeno en cuanto a E. coli o salmonela pueda contener. La conductividad es un producto salino alto, pH básico, y evidentemente pues sí contiene bacterias fecales dentro de la normalidad, dentro de lo que es un lixiviado. En cuanto a sustancias húmicas, no tengo, sí las tiene, pero no tengo valores como para decir. No sé si Juan me había hecho alguna de sustancias públicas o húmicas, todavía no lo hemos analizado nosotros, estamos en ello. Lo hemos hecho, pero si lo que te diga te engaño, ¿sabes? Ahora mismo, si no tengo la Claro, analítica delante, vamos, que mi correo está en mi presentación, si me quiere mandar un correo, yo lo busco y ni sin problema, ¿eh? es que no lo tengo en mente, por eso te lo decía. Claro. Y patógenos, pues claro que evidentemente tiene, claro que tiene, pero no sé decir, son niveles pues, pues Nosotros los la analítica hemos hecho correspondientes. de patógenos
está libre de salmonela. Claro, tenemos que ver que partimos de restos vegetales, con lo cual no hay digestión, Claro. con lo cual estamos libres de coliformes y de salmonela y Clostridium. El resto es lo único que hemos hecho en analítica en laboratorio. Y en alguna ocasión, si nos aparece alguna traza de salmonela, en momentos muy puntuales, pues hemos hecho una analítica en 10 años, mínimo una o dos analíticas al año, y en un par de analíticas nos salió algo de salmonela, pero en el resto no nos ha salido nada, ¿eh? En el caso de la E. coli, pues tanto el sistema de conservación de los lixiviados, que lo tenéis libre en presencia de oxígeno y con radiación solar, muchos de estos coliformes se reducen. Entonces, es una forma también de modo natural que se reduzcan este tipo de poblaciones. Bueno, hay otra última pregunta y creo que ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero bueno, lo vamos a hacer. ¿Por qué actualmente no existe un sistema de recogida y gestión para las colmenas utilizadas en la polinización como en el resto de los envases? ¿Se plantea a corto plazo? Bueno, Rosa. pues no existe un sistema de recogida de colmenas, pues como no existía ni siquiera para los plásticos agrícolas hasta hace nada. Y de hecho todavía, como ya hemos dicho, ni siquiera está implantado. La colmena no se puede considerar un envase como tal porque son distintos tipos de materiales lo que lleva. Lleva plástico por un lado, lleva el alimento para los insectos por otro, cartón por otro lado. Sí que se podría quizá separar en distintos materiales y el propio agricultor podría facilitar un poco el reciclaje, pero no hay un sistema como tal de gestión de las colmenas. Y bueno, yo no tengo información de que se plantee un sistema de este tipo a corto plazo, pero es otro de esos residuos que siguen en el limbo y que al final pues tendrán que gestionarse también. Bueno, pues creo que hemos llegado al final del webinar. Ante todo, muchas gracias a los tres por participar y por exponer muy claramente cada uno de vuestras acciones, tanto a diario como dentro del proyecto. A los asistentes por estar aquí y por escucharnos y lo emplazo a otros posibles webinars y que nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias Gracias. igualmente. Hasta luego, Chao. adiós, muchas Adiós. Hasta luego. gracias, adiós.